Buenos días, hermanos, Dios los bendiga, qué alegría saludarlos, así sea por este medio. En estos momentos me dirijo a leerles una porción de la palabra, Número, versículo 24, versículo 1 al 9. Cuando vio Balac que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia su desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo que él oyó los dichos de Dios, que él vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuál hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedro junto a las aguas. De sus manos destilará agua, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltezará su rey más que Lagal, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devora las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león, y como leona. ¿Quién lo despertará? Bendito los que te bendijeren, y maldito los que te maldijeren. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por permitirme dirigirme a nuestros hermanos y pastores. Gracias, Padre Celestial, por un día más de vida. Bendice, Señor, nuestras familias. Bendice, Señor, los hogares de cada uno de nuestros hermanos. Señor, en estas mañanas te pido, Señor, por todas aquellas personas que están enfermas del COVID. Señor, quizás esperando un milagro para llegar de nuevo a sus hogares con sus familiares. Gracias, Señor Jesús, porque en tus manos está esta pandemia, Padre Celestial. Señor, agradezco todo lo que nos das, un día más de vida, Señor. Y en estos momentos solo esperamos que esta pandemia pase, Señor, para dirigirnos a tu casa de nuevo, Padre Celestial. Que la honra y la gloria sea para ti, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más juntos y poder adorar a nuestro Dios como iglesia. Este día nos encontramos aquí juntos, la iglesia de La Rosa, la iglesia de Zamora, con la obra de San Javier, haciendo esta alabanza unida, y los invitamos a que allá en su casa usted separe este tiempo y juntos adoremos a nuestro Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, por tu bondad, Señor. Queremos, Señor, exaltar tu nombre, rendirnos ante ti, Señor, darte alabanza, adoración, honor y gloria a ti, Señor, que la mereces, Señor. Toma nuestras vidas y las vidas de cada una de las personas de nuestras congregaciones que están aquí conectadas en este servicio, Señor. Te damos todo honor, toda gloria a ti, Dios. Amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, sana al Rey de salvación.
sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana, Hosana al 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 Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. De mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso,
Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol y es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Es grande y eres paciente, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Con todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Te adoramos, Señor. Invito a la iglesia que adoremos al Señor. Todo lo que respire te adore.
que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Te adoramos a ti, Señor. Exaltamos, Señor, tu fidelidad y tu bondad sobre nuestras vidas, Señor. Agradecemos, Señor, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas, por tu salvación. Te adoramos, te exaltamos, en Cristo Jesús oramos. Amén. Hola, muy buenos días. Hoy le quiero dar gracias a Dios y le quiero hacer una oración para darle gracias a Dios. Señor, gracias por todo lo que nos has dado, por las familias de todos, por los compañeros de los colegios, por los profesores, por toda la familia, por la casa, por lo que tenemos, por los alimentos, por la naturaleza, por todo lo que nos has dado. Te pido que por favor ya todo esto pase y todos podamos volver a salir, a estar en el colegio, en los trabajos, en la iglesia, a volver a ir a tu casa, que es la iglesia. Señor, gracias por todo y te pido muchas gracias a ti por darnos lo que necesitamos. Amén y amén. Chao. Hola, mi nombre es Valentina y yo le quiero dar gracias a Dios porque me ayuda a seguir adelante por el buen camino, para alcanzar mis metas y ayudar a otros. Yo le quiero dar gracias a Dios por mi familia, por la vida y porque saber a pesar de esta pandemia siempre va a estar con nosotros. Hola, yo le quiero dar gracias a Dios por cada día de vida, por la salud y por siempre estar en familia. Ya. Hola, yo presento a Dios a todos gracias por este regalo, en toda la familia por estar acá, en toda, pero mi mamita está en mi casa. Buenos días, hoy le quiero dar gracias a Dios por mi familia, por mi mamá que siempre está conmigo, me apoya y me ayuda en todo, por mi papá que a pesar de las dificultades me enseña el buen camino, por mi hermana que siempre está conmigo, nos divertimos, o sea, pequeña pero es mi mejor amiga, mi amiga incondicional, mi hermana. También quiero dar gracias por el día que respiramos, por el nuevo día que surge. También quiero agradecer pues mi educación y que nos permita estar sanos el día de hoy. Y también quiero agradecer que Dios ha permitido que estemos sanos y salvos, que el virus no ha llegado a nosotros. También porque no nos falta nada y tenemos los recursos para tener una buena educación y alimentos. Para agradecer, yo tengo tanto, 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 tanto.
tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo a mis papás para agradecer. Tengo a mis papás. Qué bueno poder ver y escuchar a algunos de nuestros niños en esta mañana. Escuchar por boca de ellos cómo Dios ha mostrado su fidelidad para con ellos. Y Dios no solamente ha sido fiel con los niños, sino con cada uno de nosotros. Nosotros podemos mirar cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios nos ha provisto, no solamente en este tiempo, sino durante toda nuestra vida. Dios sigue siendo Dios, el Dios que nos guarda y nos protege. Así que niños, muchas gracias por compartir con nosotros en este día. Vamos a entrar al tiempo de la palabra en el día de hoy. Y les invito a orar por un instante. Dios, nuevamente al acercarnos a tu palabra, pedimos, Espíritu Santo, que nos ministres a través de ella en este día. Que al abrir tu palabra, el consejo de ella, Señor, sea edificando nuestras vidas en este día. Te ruego, Señor, que nos enseñes lo que tengas que enseñarnos en el día de hoy y que podamos aplicar esa enseñanza a nuestras vidas en el día de hoy. Te adoramos, Padre, y te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra en el día de hoy y recibir de ella el consejo tuyo para nosotros. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, para poder entender un poco el texto que vamos a estudiar en el día de hoy, permítanme hacer un breve recuento de lo que es la historia de Israel. Recuerden que Israel nace como nación en Egipto. Cuando empiezan a crecer como nación, son tomados como esclavos por los egipcios. Esa historia nos la encontramos como nos lo narra el libro de Éxodo, Levítico y el libro de Números. Encontramos toda la historia del pueblo de Israel que ustedes pueden leer en sus casas. Ahora, por fin Israel es libre de la esclavitud en Egipto. Ellos, siendo libres, se dirigen a Canaán, que es la tierra que Dios les había prometido que ellos iban a tomar como posesión para habitar en ella. Pero antes de entrar a la tierra de Canaán, el pueblo de Israel tiene que pasar por diversas pruebas de fe. Esas diversas pruebas de fe las encontramos cuando ellos van camino a Canaán, a la tierra prometida, en el desierto. Por ejemplo, la falta de comida, la escasez del agua. En fin, todas esas cosas ponen al pueblo como una prueba de fe, donde ellos tienen que confiar y depender plenamente de Dios. Pero también en cada una de esas pruebas encontramos que Dios siempre les dio la provisión a ellos. Ahora, mientras Israel marcha hacia la tierra prometida, ellos tienen que pasar por diferentes regiones, a los cuales sus gobernantes se oponían que el pueblo pasara. Entonces ellos tenían que pelear con los ejércitos de esas regiones y vencerlos para ellos poder pasar. Después de vencer algunos ejércitos que eran muy fuertes, como los de Edom, los de Arad, los de Sehón y Og,
Entonces ellos llegan a una llanura que se llama la llanura de Moab. En esa llanura habitaba un rey que se llamaba el rey Balac. Era un rey, el rey de Moab, que era un rey enemigo de Israel. Y ese pueblo, al escuchar todo lo que el pueblo de Dios había hecho con las otras naciones, con los otros ejércitos, él se ideó un plan. ¿Qué es lo que vamos a mirar en esta mañana? Así que les invito a que abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 22. Y vamos a meditar en este capítulo 22, 23 y 24. Parte de la lectura ya la hermana Lady nos la compartió en esta mañana al inicio. Pero sé que el texto es muy extenso, así que tenemos que resumir al máximo todos estos textos para poder entrar a comprender lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Para resumir el texto, les invito a ver el siguiente video. Y en este video vamos a resumir toda esa parte de esa historia. En la Biblia encontramos historias irónicas y divertidas, como la que acabamos de leer, la de la burrita que le habla a Balaam. Mientras él va montado en ella, ella tiene una conversación con Balaam, que es lo que resume lo que vamos a mirar en el día de hoy. Observemos el texto, Números capítulo 22. Permítame hacer un breve recuento, aparte de lo que ya vimos en el video, hacer un breve recuento de esta historia, capítulo 22, y quiero que sigan conmigo allí el capítulo 22 del libro de Números. Bien, Israel está listo para entrar en la tierra prometida. Y Balac había visto lo que Israel había hecho con los amorreos y había hecho con Og, rey de Basán. Por lo tanto, él decidió contratar los servicios del profeta Balac para que viniera a maldecir al pueblo de Israel. Ahora, tengan en cuenta esos dos nombres, que suelen a confundirse estos dos nombres. Uno es Balaam, que es el profeta de Dios, y el otro es Balac, que es el rey de Moab. En esa historia entonces tenemos que Balac, rey de Moab, es un rey enemigo del pueblo de Dios, por lo que este rey está convencido del poder de la maldición para acabar con Israel. Ahora, Balac, al parecer, que es el profeta, era muy conocido en toda esa tierra. Y como profeta, encontramos aquí, para poder entender esa parte, la función de un profeta era proclamar. Por lo tanto, lo que Balac quería era que Balaam proclamara maldición sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel, como vemos en el versículo 6, que dice: el que tú bendigas, bendito quedará, y el que tú maldigas, maldito quedará. Así que Balac está convencido de que si Balaam maldice al pueblo, será un pueblo maldito, el cual no podrá vencer su ejército. Ahora, el rey Balac envió mensajeros a Balaam para que le hicieran la propuesta de ir y maldecir a Israel, llevando no solamente esta oferta, sino que junto con la oferta le lleva una buena cantidad de dinero, una cantidad tentadora para que Balaam vaya y maldiga al pueblo de Israel. Cuando los mensajeros de Balac llegan donde está Balaam, Dios le advierte a Balaam que no puede maldecir a Israel porque es un pueblo bendito por él, como lo dice el versículo 12 del capítulo 22. Estoy resumiendo la historia de todo el capítulo 22, 23 y parte del 24. Así que
Balaam les dice a los mensajeros de Balac que no puede ir con ellos. Llegan los mensajeros, le dan la noticia a Balac y le dice, mire, Balaam no quiso venir con nosotros, porque Dios les dijo que no viniera. Ahora, Balaam insiste, pero Balac insiste en que Balaam fuera a maldecir al pueblo. Y envía nuevamente a otros mensajeros con más poder de convicción y con más dinero para convencer a Balaam que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Eso lo vemos en el versículo 20 en adelante. Así que la historia se pone muy interesante en este versículo 20 de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque primeramente Dios le había dicho a Balaam, no vayas, porque mi pueblo es un pueblo bendito. Pero con tanta insistidera de Balaam, que nuevamente va y le consulta a Dios, ahora Dios le dice a Balaam, ve. Y aquí la historia se pone muy interesante, como les dice lo que dice el versículo 20. Ahora, después de tanto decirle Dios, no vayas, Dios le dice a Balaam, mire, ve, porque al final de cuentas vas a salir yendo. Pero te advierto una cosa, si vas, solo harás lo que yo te diga, le dice Dios a Balaam. Nuevamente, cuando él se acerca a preguntarle a Dios. En otras palabras, Dios le está diciendo, está bien, ve porque tú quieres ir. Y antes que termine este asunto, tú acabarás por ir y vas a maldecir a Israel. Pero entonces ve y tendrás que decir lo que yo te diga que hagas con ellos. Lean eso ahí en el versículo 22 en adelante, del capítulo 22, versículo 22 en adelante. Apliquemos un poco hasta el momento esa historia, que es tan interesante para nosotros y es una historia muy divertida por la enseñanza que tiene para nosotros en el día de hoy. En estos primeros versículos podemos encontrar que aquí tenemos lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Dios nos permite muchas veces hacer algo que insistimos en hacer, aun cuando tal cosa no sea su voluntad. Entendamos eso. Nuevamente se lo repito. Él nos permite muchas veces hacer algo que insistimos en hacer, aun cuando tal cosa no sea su voluntad. Ejemplo. Mucho de lo que sucede en el mundo es contrario a la perfecta voluntad de Dios. Y la voluntad permisiva de Dios, en la voluntad permisiva de Dios no somos bendecidos. La voluntad permisiva de Dios es cuando Dios permite que las personas hagan algo como ellos quieren. Él permite entonces que el hombre tome sus propias decisiones, aunque éstas sean en contra de su perfecta voluntad, y eso trae serias consecuencias. Entendamos esto, porque muchas veces es nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas, en poder insistirle a Dios, aun cuando no sea su perfecta voluntad. Un ejemplo claro es esto que estamos viendo acerca de los israelitas. Cada vez que ellos murmuraban contra Dios, Dios les dio lo que ellos pedían. Por ejemplo, cuando ellos iban camino a Canaán, ellos se empezaron a lamentar porque no tenían carne. Entonces Dios les dio carne. En fin, y cada una de esas pruebas, cuando ellos claman a Dios, Dios les dio la provisión. Y a veces Dios nos concede nuestra petición,
pero al mismo tiempo experimentamos la sensación de descontento e insatisfacción por no haber buscado realmente la voluntad de Dios. Es la forma como a veces nosotros también actuamos de esa forma. Un ejemplo: nos metemos con personas o hacemos cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Sin embargo, lo hacemos y cuando fracasamos nos damos cuenta que metimos las patas. Es porque actuamos no en la perfecta voluntad de Dios, sino en la voluntad permisiva de Dios, en hacer lo que nosotros queremos. Lo que en la historia que estamos resumiendo en esta mañana, nos narra precisamente lo que es la voluntad permisiva de Dios. Dios le había dicho a Balaam, no vayas. Pero él insistió en ir, porque la oferta que le había hecho Balac era muy tentadora. Así que él insistió y le insistió a Dios hasta que Dios por fin le dice, ve, pero solamente harás lo que yo te diga. Volvamos a la historia. Versículo 22 en adelante, del capítulo 22 del libro de Números. Dios quería que Balaam recapacitara. Le quería hacer entender a Balaam del error que estaba cometiendo. Y cuando iba de camino a encontrarse con Balaam en Moab para maldecir a Israel, dice que le envió el ángel de él, el cual se le impone en el camino. Balaam no ve el ángel, pero la burra sí. La burra se asusta y no quiere caminar. Se espanta por 3 veces. Se sale del camino y corre hasta que por fin llega a un lugar estrecho y termina por lesionar una pierna a Balaam. Balaam, enojado con su burra por lo que estaba haciendo, resulta que se cae y la burra termina encima de Balaam. Balaam se enoja tanto con su burrita que empieza a pegarle. La Biblia, el texto nos dice que le empieza a dar con un palo. Entonces Dios lo que hace es que abre la boca de la burra y ésta le reclama a Balaam por lo que está haciendo. Mire lo que la burra le dice. Versículo 22. ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? El reclamo que la burra le hace. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me pegas? Balaam estaba tan ciego con su mirada puesta en la recompensa que recibía de Balac, que ni cuenta se da que está hablando con una burra. Y aparte de eso, la amenaza. Esa historia maravillosa, versículo 22 en adelante. Amenaza a la pobre burrita. Era tanta la terquedad de Balaam por ir, que Dios nuevamente le dice, si quieres ir, ve. Balaam como por allá le dice a Dios, bueno, si tú quieres que no vaya, no voy. Dios le dice, no, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Así fue. Balac preparó todo para que su profeta invitado fuera y maldijera al pueblo de Israel. Pero lo que no entendía era que Dios tenía otro plan preparado. Que por boca de Balaam no solamente iba a traer maldición a Israel, sino que lo iba a bendecir. Esa es la historia que encontramos en el libro de Números, capítulo 22, 23 y 24, que ustedes pueden seguir allí y leer todos estos capítulos maravillosos. Ahora, ¿qué enseñanza nos trae a nosotros esta historia? De un profeta que traiciona a su propio pueblo por la ambición de poder
recibir la oferta de un rey enemigo del pueblo de Dios, aun cuando Dios le ha dicho que no vaya. Podemos aplicar muchas enseñanzas para nosotros de este texto en esta mañana, pero solo quiero resaltar 2 enseñanzas que nos deja este texto en el día de hoy. La primera enseñanza es sobre la codicia. Sin dudas, Balaam era un hombre codicioso. Dios hace aquí un milagro, que es utilizar su método para que su mensaje llegue a nosotros hoy con claridad. Mire el método que Dios utiliza. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, califican esta forma de actuar de Balaam como el camino de Balaam. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y los versículos 15 y 16, dice así. Recordemos, Dios usa este método para traernos una gran enseñanza a nosotros en el día de hoy. 2 de Pedro 2, 1 y versículos 15 y 16, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente lo siguiente. Dios, hablando de los falsos maestros y de los falsos profetas, dice lo siguiente. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien lo compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Versículo 16. Se apartarán del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido por su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Aquí encontramos entonces que Dios le permite a Balaam ir donde Balac para traernos a nosotros lo que es la ambición y lo que es el amor al dinero. Lo que es lo que podemos nosotros decir la codicia, para enseñarnos acerca de la codicia. Pero el libro de Judas también hace mención a Balaam. Judas, el versículo 11, recuerden que Judas solo tiene un solo capítulo. El versículo 11 dice: ¿qué aflicción les espera? Pues siguieron los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engaña a la gente por dinero, y como Coré, perece en su propia rebelión. Desafortunadamente, en estos tiempos, muchos predicadores y muchos creyentes pueden llegar a actuar de esta misma manera, impulsados por la codicia, impulsados de la forma en que actuó Balaam, impulsados por su propio interés, interesados más en bendecir al pueblo de Dios sino por ganar dinero. Qué tristeza tener que decirlo en esos tiempos. ¿Cuántos predicadores, cuántos pastores aman verdaderamente el rebaño de Dios, que hacen su trabajo por amor a Dios, por enseñar la palabra correcta de Dios, pero en vez de eso están detrás de la codicia, del amor al dinero? No quiero entrar más en polémica en ese tema, porque la verdad es algo que el texto nos enseña tantas cosas
de tantos falsos maestros y tantos falsos predicadores en estos tiempos que van detrás del dinero. La segunda cosa que podemos aprender de este texto que estamos mirando, de los capítulos 22 en adelante de Números, es sobre los ataques y las pruebas. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sufrido ataques por el hombre mismo, pero también ataques por el enemigo, por las fuerzas del mal. Pero Dios se ha hecho responsable, escuchen bien esto, Dios mismo se ha hecho responsable por proteger a su pueblo de esos ataques, aun cuando el pueblo viva descuidado y viva, desconociendo el cuidado que Dios tiene de nosotros. Es una enseñanza que también está en el texto, en la historia que acabamos de resumir. Cómo Dios se encarga en protegernos, aun cuando nosotros desconozcamos el cuidado que Dios tiene de nosotros cada momento. Ahora, no solamente esta historia que nos cuenta el libro de Números, que estamos viendo en el día de hoy, sino a lo largo de todas las enseñanzas de la Biblia, encontramos que Dios siempre nos guarda, Dios siempre nos protege, pero también lo que debe preocuparle al pueblo de Dios no es la protección, porque Dios se ha encargado en guardarnos y en protegernos. Es un trabajo que Dios se ha ocupado de su pueblo. A lo largo de las Escrituras encontramos cómo Dios nos ha guardado. Pero la palabra nos enseña que lo que le debe preocupar al pueblo de Dios es que el pueblo de Dios no descuide. O lo que el pueblo de Dios debe tener es que no descuide la obediencia a Dios. Eso es lo que el pueblo le debe preocupar. No en tanto en la protección, no en tanto en la provisión, no en tanto en lo que Dios haga, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Lo que nos debe preocupar a nosotros como pueblo de Dios es poder obedecerle a ese Dios. Ahora, a lo largo de las Escrituras, y especialmente del pueblo de Israel que estamos viendo en esta mañana, encontramos que cuando Israel fracasó como nación, cuando Israel fracasó como individuo, no fue por el descuido de Dios, fracasó porque ellos mismos provocaron su descuido. Por ejemplo, cuando David peca contra Dios como individuo, no fue porque Dios le quitó su protección, sino que él peca por su propio descuido cuando peca con Betsabé. Por ejemplo, cuando Israel como nación, como pueblo fracasó en los tiempos de Elías y Eliseo y que encontramos en las Escrituras, ellos adoran a Baal, a dioses ajenos a Dios, fracasan por ellos mismos. Cuando encontramos en las Escrituras las injusticias contra los pobres en los tiempos de los profetas, encontramos que el pueblo fracasa como nación y como individuos precisamente por alejarse de Dios y por seguir a los falsos profetas, a los falsos gobernantes en ese entonces. Podemos tomar miles de ejemplos que la Biblia nos encuentra, cómo nosotros fracasamos como individuos y como iglesia, no por el descuido de Dios, sino por nosotros descuidar precisamente la obediencia a Dios. Ahora, por otro lado, cuando suceden los ataques y vienen las pruebas sobre nosotros, como esta que estamos viviendo en esos tiempos, donde uno puede decir que todo esto, ¿por qué Dios no se manifiesta?
déjeme decirle algo. Todas estas cosas, Dios tiene control de ellos. Cuando suceden los ataques y vienen las pruebas, estas no están fuera del control de Dios. Están siempre bajo el control de nuestro gran Dios. Ejemplo, el caso de Job que estudiamos los domingos pasados. El caso de Job como individuo, en medio de las pruebas que estaba pasando, como aprendimos, Dios siempre tuvo cuidado de Job. El caso actual que estamos viviendo, de la pandemia, del cual hemos hablado mucho durante todos estos domingos, y ustedes mismos han sido testigos de cómo Dios ha sido fiel y cómo Dios nos ha cuidado a cada uno de nosotros. Entendamos entonces lo siguiente. Quiero que podamos entender lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Entendamos algo. Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Es cierto que Satanás es nuestro enemigo, que nos ataca constantemente, que recibimos de él todos los ataques diariamente. La Biblia nos enseña que no hay que huir de él, ni tenerle miedo a sus ataques, sino, como nos dice las Escrituras, resistirlo. Quiero que leamos esto en Primera de Pedro, que pueden ir ahí en sus Biblias, capítulo 5 de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 en adelante, hasta el versículo 11 dice, Primera de Pedro 5, 8, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, nos dice Pedro. Pedro nos está diciendo, los ataques van a venir. Constantemente vamos a tener lucha. Él nos dice, no le tengan miedo al diablo. Yo me encargo de su protección. Yo me encargo en que ustedes puedan resistir los ataques del enemigo, como dice Pedro. Pero también el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo. En otras palabras, a nosotros no nos debe preocupar los ataques del enemigo. Preocupémonos en ser obedientes a nuestro Dios. Conclusión en esta mañana. Quiero concluir lo que Dios ha venido diciéndonos en esa historia que acabamos de ver en esta mañana. La estrategia de atemorizar a la gente con un enemigo misterioso, cruel y despiadado, como lo es el coronavirus o el COVID-19, no es solamente arma de los gobiernos y de los noticieros para infundir temor y ganar rating,
sino que también de algunos predicadores que en estos tiempos con sus mensajes de culpa producen temor e incertidumbre en el pueblo de Dios. Y lo más triste es que la Biblia no aprueba esos mensajes de temor, de culpa, de incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya hemos visto a través de las Sagradas Escrituras que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios se encarga del cuidado de nosotros. Como vimos en la historia de Balaam, no solamente Dios no permite que se maldiga a Israel, sino que convierte la maldición que Balaam iba a hacer contra Israel, la convierte en bendición. Ahora, mientras todo esto sucede, el pueblo de Israel habitaba confiado, como lo dice el capítulo 22, versículo 9, que ellos ni cuenta se dieron de los que los vecinos estaban tramando contra ellos. De igual forma, mis amados hermanos, en esta mañana, nosotros en estos tiempos estamos más preocupados por el temor infundido que no nos damos cuenta de lo que el enemigo está tramando en contra de nosotros. Estamos más preocupados por lo que dice el noticiero, por lo que dice la curva, que hoy aumentó, mañana bajó y que va en aumento. Estamos más preocupados porque ya a partir del martes todo mundo va a salir a la calle, entonces el nivel de contagio va a ser mayor. Estamos más preocupados por eso. Pero no nos damos cuenta de la forma en que el enemigo nos está tendiendo la trampa a este mundo. Una de las preocupaciones actuales de los organismos de salud es la inestabilidad emocional que todo esto que nos han infundido a través de los noticieros y de los gobiernos y de algunos predicadores está causando en la gente. La inestabilidad emocional, donde muchísimas personas están sufriendo de trastornos mentales, llevando a muchas de ellos al suicidio. Pero Dios siempre nos ha defendido de los ataques y ha tenido cuidado de su pueblo, aún convirtiendo las maldiciones en bendición. Así que, mis amados hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre Celestial, que convierte los planes del enemigo en bendición para su pueblo. Y muchas veces nosotros seguimos el jueguito del enemigo y caemos en la trampa. Y Dios siempre tiene cuidado de nosotros, no lo olvidemos. Lo único que a nosotros nos debe preocupar es ser obedientes a nuestro Dios, que del resto, del cuidado, de la protección, de la provisión y todo lo que nosotros tengamos necesidad, Dios se encarga y se ocupa de ellos. Dios, te damos gracias en esta mañana por el consejo de tu palabra, que de una historia tan divertida como la que encontramos de una burra hablando, puedas traer una enseñanza tan especial para nosotros en este día, de cómo nosotros no debemos dejarnos llevar por la avaricia, pero también de poder entender que tú eres nuestro Dios, que aún en medio de los ataques, en medio de las pruebas, tú nos guardas y nos cuidas. Por eso agradecemos el consejo de tu palabra en esta mañana, y te agradecemos, Espíritu Santo, por enseñarnos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos.
Sé que algunos han estado muy atentos a lo que las noticias han dicho en cuanto a la reapertura de las iglesias a partir de la segunda semana del mes de septiembre. Algunos han estado llamando: pastor, ¿cuándo nos vamos a reunir? Déjenme darles este anuncio en esta mañana. En el caso actual de la pandemia, los expertos dicen que la situación no cambia mientras no haya una vacuna o un tratamiento eficaz sobre esta pandemia. El número verdadero de los contagiados y la proyección que puede generar este virus después de terminar la reapertura de la economía no se sabe. Los pronósticos se basan en el tiempo que se demoren los laboratorios en producir una vacuna. Los más optimistas dicen que tardará 8 meses y aún los más negativos dicen que puede tardar aún años. Ahora, mientras tanto, uno puede pensar que el virus sigue, la muerte sigue rodeándonos a cada uno de nosotros, mientras toda esta pandemia sigue, así reabran la economía. Quiero entonces responderles a las inquietudes que muchos están teniendo de saber que aún la segunda semana ya podemos salir corriendo a los templos a congregarnos. Pues déjenme responderle que en cuanto a la reapertura de los templos, nosotros especialmente como iglesia, quiero decirle que mientras este virus siga y la muerte siga rondando, mientras los niños no puedan congregarse con nosotros y mientras los más adultos aún no puedan congregarse, no vamos a reabrir. Así que esto todavía va para largo. Les animo a que entonces sigamos más bien fieles a nuestro Dios, participando de los cultos en nuestros hogares y siendo responsables con la iglesia. Así que no es el afán de salir corriendo a congregarnos porque el gobierno dice. Cuando nos encerraron no habían ni 500 casos. Ahora cada día aparecen más de 10,000 casos y nos dices: abran y vayan. Así que, mis amados hermanos, seamos responsables. Mientras nuestros niños, nuestras personas adultas no puedan congregarse con nosotros, no hay afán entonces por salir a pagar un local y congregarnos. Así que, mis amados hermanos, va a llegar el momento, todo en el momento oportuno y todo en el tiempo de Dios. Así que, mis amados hermanos, no os afanéis en este tiempo porque aún no tenemos la iglesia, el local abierto para congregarnos. Que la bendición de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de ustedes. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes durante toda esta semana. Dios les bendiga, mis amados hermanos.